nombre, Como Niños, que es un título extraído de la Biblia. Y hay un versículo que es Lucas 18:16, que dice: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Señor, te pedimos que hoy nos hables a través de tu palabra, que nos bendigas, que nos desafíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre veo para estas épocas, dependiendo de cuándo toque la celebración en los centros educativos, ¿qué hacen los equipos de docentes y administrativos de los centros educativos en el país? ¿Qué hacen? Bueno, hacen una fiesta por el Día de los Niños, pero ¿qué hacen ellos? Además de, se visten, ¿de qué se visten? Se visten de niños, de personajes que los niños reconocen, e incluso en los colegios se da que se visten. Y entonces suele esa tendencia que incluso se da en empresas, en un montón de negocios y en las iglesias también. Entonces la gente se disfraza, etcétera. Lo cual está bonito. Pero cuando uno lee en un versículo como este, de Lucas 18:16, que hay que vestirnos no, ¿verdad? No dice vístanse como niños, sino sean como niños. No es sean niños. Nuestra sociedad hoy tiene problemas serios, que parece que vive en una inmadurez generalizada. Y entonces es común encontrar en personas que no son niños o que no somos niños actitudes como si fuéramos niños, o sea, actitudes infantiles en medio de las relaciones, en el ámbito laboral, aún en el ámbito académico, y usted ve gente con conductas sumamente infantiles. Y lamentablemente la iglesia no escapa de que en el seno de ella haya personas que se llaman cristianos que viven su vida cristiana o su vida espiritual como si fueran niños. Pero niños, me refiero yo a conductas infantiles. Entonces vamos a tratar de ver qué podemos hallar en el consejo de la palabra acerca de este desafío de ser como niños. En primer lugar, el primer punto que quiero compartir sobre el ser como niños es acerca de la enseñanza de Jesús. Acerca de la enseñanza de Jesús. Y vamos a estar en Mateo 18. Ahí hay un pasaje muy interesante en que Jesús habla acerca de esto. ¿Qué nos dice Jesús acá? Dice el verso 1, Mateo 18, 1. Dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es? ¿El qué? El más importante. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Y note que esa pregunta tiene muchísima relevancia. A Jesús se le hicieron un par de veces. Y no eran cualquier personas, eran ¿quiénes? Sus discípulos. Dice este mismo verso 1 en la Nueva Biblia Viva, dice: en aquella ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús cuál de ellos ocuparía el cargo más importante en el reino de los cielos. La pregunta es: Señor, después de ti, en el reino de los cielos, ¿quién va a ser doña toda? ¿Quién va a ser el más carga, el de más autoridad, el que va a tener la silla de más relevancia? ¿Quién es el que va a estar ahí casi que a tu diestra? ¿Quién va a ser el principal en tu reino? ¿Quién de nosotros? Porque después del proceso de selección ya quedamos 12.
Y querían saber, por lo menos algunos. En ese contexto es que Jesús explica lo siguiente. Los versos 2 y 3, vea la pregunta y vea cómo responde Jesús. Dice, Él llamó a un niño. Aquellos preocupados por quién va a ser el más importante, quién va a ser el más importante en el reino de los cielos, y Él dice que Él llama a un niño y lo puso en medio de ellos. Y entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y se vuelvan como niños. Aquí yo veo tres aspectos de lo que Jesús está tratando de decir sobre ser como niños. En primer lugar, Jesús les está diciendo, ustedes tienen que experimentar una transformación verdadera, tienen que cambiar. A veces uno tiene deseos de cambiar, pero no cambia. Porque tomar decisiones que implican cambios en mi vida es renunciar a mis deseos, a mis prioridades para poner las del Señor adelante. Es negarme a mí mismo, es estar dispuesto a tomar la cruz, morir a mí mismo. Y eso implica una transformación verdadera. Y Jesús les dice, a menos de que ustedes cambien, de que sean transformados verdaderamente. Y luego Pablo nos lo recuerda, ¿verdad? De que nosotros necesitamos experimentar la transformación de nuestro entendimiento para poder vivir conforme a los propósitos de Dios. En segundo lugar, yo veo que nosotros necesitamos ser humildes para aprender. Ahora sí le pregunto, porque a veces el ser niño le copiamos las cosas negativas de los niños. Es más, usted verá siempre en las dramatizaciones, sigamos con el ejemplo de las escuelas, perdón por los docentes presentes, pero en las escuelas siempre, y entonces hay que hacer una dramatización de niños y entonces se pelean por el papel del niño malcriado, del niño egoísta. Hay una etapa en la vida de los niños cuando ya están un poquito grandes, ya no son tan bebés, no son, o sea, tal vez unos 3 años por ahí, ya ni me acuerdo yo de eso. En que el niño todo lo que ve dice que es, ¿qué es qué? Mío, es mío. Así somos nosotros, lo queremos todo. Y si tenemos, somos como el niño o la niña de los anuncios de una marca de refrescos en polvo que dice, quiero más. Y tenemos esas actitudes. A veces los niños no son humildes, ni son generosos, porque o sea, por naturaleza no siempre les gusta compartir. Hay etapas donde ya toman conciencia, pero hay etapas en que el niño es egoísta y no es humilde, no le gusta dar el brazo a torcer, sino que lo digan los padres del niño, la niña aquel que algunos vimos con malos ojos en un supermercado porque la mamá no le quería comprar el juguete, el confite, la paleta, el helado, o el iPad. Hacen berrinche y uno, ay Señor, no sé a quién merece el castigo, si la mamá o el chiquito. Claro, eso uno lo juzga hasta que le pasa a uno. Y uno dice, oye Señor, ¿qué estaré pagando? Ya sabe que está pagando, ¿verdad? Pero los niños no siempre son así como esas personas maravillosas que a veces idealizamos, ¿verdad? Los niños, pero están en una etapa de ¿qué? De inmadurez. Por eso es que los niños tienen una necesidad de aprender y de ser bien formados. Hoy no estamos hablando de los niños, estamos hablando de nosotros. Y entonces nosotros necesitamos tener los adultos esa humildad para aprender, porque tenemos que encontrar el propósito por el cual estamos vivos, el propósito por el cual Dios nos tiene acá. Continúo con el pasaje de Mateo 18, el verso 4 dice, por tanto, el que se humilla como este niño,
será el más grande en el reino de los cielos. Un poquito del contexto. Los niños, en el momento en que Jesús está enseñando, no eran, no era una condición como hoy. Pero dice que el que se humilla como ese niño va a ser el más grande en el reino de los cielos. ¿Sabe qué toma Jesús? Una de las personas insignificantes en la sociedad en que él vivió. Los niños no eran relevantes. Nadie quería ser como un niño. Porque casi que eran niños, no eran como ciudadanos respetables. Y por eso es que Jesús hace esto, porque aún sus propios discípulos están viendo a un niño y Jesús, ¿y qué quiere con este chico? O sea, nosotros somos sus discípulos. Pero dice que hay que humillarse para ser el más grande en el reino de los cielos. El estar en un lugar de privilegio en el reino de los cielos no tiene que ver con ocupar un lugar importante, sino tiene que ver con una actitud de humildad, de servicio y de entrega. Dice el comentario bíblico contemporáneo, y ahí extraigo un pequeño comentario sobre esto, dice: la primacía debía pertenecer a lo frágil. Esto es lo que está enfocando Jesús. ¿Quién va a ocupar el primer lugar? Y pone un niño, porque el niño es frágil, ¿verdad? Dice, a lo frágil, a lo aparentemente insignificante, por lo que la sociedad judía de entonces calificaba, ¿verdad? Dice, como el más importante, era quien debía recibir toda la atención y el servicio. Jesús apuntó al niño como el más digno de ellos. Ser como niños para nosotros hoy, entonces, debe ser un sinónimo en nuestra vida de fragilidad, de vulnerabilidad y de esa necesidad que tenemos todos de ayuda y protección. Ser como niños no es creerme yo el cristiano autosuficiente, que todo lo sé, que soy todopoderoso, que no necesito de otros, que no necesito casi que ni ayuda de Dios porque yo me la juego solo. O sea, si no tiene que ver con reconocer que yo soy frágil, que yo soy vulnerable y que yo necesito ayuda y protección. ¿Y quién es el que me brinda esa ayuda y protección? Dios. Y ahí sí tengo que ser humilde. No se trata de quién va a ocupar el lugar de privilegio, se trata de acudir al Señor buscando esa ayuda que yo necesito en mi diario vivir. Y dos últimos puntos para referirme a este versículo. Ser como niños implica entonces reconocer mi absoluta necesidad del poder y la gracia de Dios en mi vida y esa necesidad de ser enseñados. Yo necesito reconocer que necesito aprender cada día acerca del Señor, de su palabra. Por eso no puedo jugar de importante, jugar, como decimos acá, de vivo delante de Dios y mucho menos delante de otros que son igual de necesitados que yo, o yo soy más necesitado que ustedes. De eso se trata. El verso 5 continúa, dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y entonces Jesús nos da pistas sobre cómo tenemos que tratar no solamente a los niños, sino a todos los que nos rodean, que están necesitados del amor de Dios, que son frágiles, que son vulnerables, que necesitan ser enseñados por el Señor, igual que todos nosotros. Les tenemos que recibir. Y Jesús, si usted continúa leyendo todo el capítulo 18, habla acerca de los más pequeños. Y él insiste, el que haga esto a uno de los más pequeños, me lo hace a mí. Y los más pequeños eran aquellos a quienes la sociedad menospreciaba, los tenía como ciudadanos de segunda clase, y ahí iban los niños, entre otro montón de gente, como las personas con algún tipo de discapacidad, incluso personas por cuestiones raciales, el extranjero, el pobre, el enfermo, eran considerados menos importantes. Y por eso es que nosotros no podemos ser clasistas ni selectivos en nuestra vida personal y como iglesia menos. El verso 6 dice:
pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Y esta es una de las advertencias rudas, muy gráficas que Jesús hace sobre cómo Dios se interesa por los que la sociedad cataloga como los menos importantes. Uno no debe considerarse insignificante y manejar una autoestima baja, porque eso no es saludable. Yo debo saber quién soy yo en Cristo Jesús, que lo que soy es porque Él me amó primero. Él entregó su vida por mí, me ha dado un lugar como parte de su familia y hoy tengo el privilegio a través de Cristo Jesús de ser llamado hijo de Dios. O sea, no somos insignificantes en ese sentido, pero sí somos necesitados de Dios en todas las áreas de nuestra vida, necesitados de ser enseñados porque somos frágiles y vulnerables como niños. En segundo lugar, ser como niños, creo yo, que tiene que ver con la oportunidad que Dios nos da para crecer. Ser como niños es por esa oportunidad que tenemos para crecer en Él, ¿verdad? Porque el niño, ¿cuántos se acuerdan cuando eran niños? Vea, en estos días todos subimos alguna foto o muchos subimos una foto nuestra de chiquillos. Yo hace un par de años me hice una, ¿verdad? Donde aparezco así con cara de niño como pensativo, ¿verdad? Yo ni sé qué estaba pensando en ese momento, con estos mismos cachetes que tengo hoy, ¿verdad? Pero como estaba niño me decían que me veía más bonito. Entonces alguien puso un meme que decía, viendo las fotos que tantos amigos han puesto, quedo convencido que son feos desde que eran niños. O sea, qué conchos, ¿verdad? Uno ahí bien bonito. Y algunos de nosotros, las fotos que tenemos de niños eran en blanco y negro. Ya tal vez más adelante habían unos que otros a color, o los que sí tenían, esos sí se sacaban a color. Pero lo natural, lo normal es que el niño crezca. Lo normal es que si nosotros hemos empezado una relación con Dios, crezcamos. Y en ese aspecto creo que tenemos que ser como niños. Dice Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, y aquí le está hablando al Padre. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús está orando, está en comunión con Dios. Dice, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, que era el anuncio de que el reino de los cielos se había acercado, de que había esperanza para la humanidad a través de Cristo Jesús, que a través de Jesucristo Dios estaba mostrando su amor por la humanidad. Dice, habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que ¿qué? A los que son como niños. Usted hemos tenido un privilegio de que por la obra de Cristo se nos ha revelado cuál es el camino que lleva al Padre, y es Jesucristo. Se nos ha revelado que este es un camino de gracia, no de méritos, que el amor siempre está disponible de Dios. Por eso es que ser como niños es una oportunidad para crecer. Y el verso 26, Jesús culmina esta frase, dice, sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. La buena voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos. Y porque por su gracia Él nos revela y nos permite conocerle a través de la obra de su Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Y entonces entendemos que ser como niños se trata de recibir el regalo inmerecido. ¿Cuántas veces ha visto usted que los niños en ciertas fechas, un día como hoy,
En nuestro caso, como iglesia, la iglesia no está obligada a darle un regalito a ningún niño. Ay, qué pastor más frío, qué concho. ¿Cómo dice eso? Nosotros tenemos compromisos de ayudar a familias con niños o sin niños que están pasando necesidad. Ahí sí hay compromiso cristiano. Pero hay cosas que son extra. ¿Pero por qué lo hacemos? Por una cuestión de amor, de que les apreciamos. Y porque el niño tiene esa expectativa de recibir un regalo. Es más, yo no sé si hoy todos tendrán un regalo, yo no sé. Sé que habían algunas cositas ahí, no sé si alcanzarán y todo. Igual que para el Día de la Madre, el Día del Padre, las tacitas que obsequiamos este año, es solo eso, es solo un cariñito, es una muestra de gratitud, una muestra de aprecio. Pero no estamos obligados a dar regalos. Pero es cierto, ¿no?, que el niño espera el regalo. Navidad, Día del Niño, cumpleaños. ¿Cuántas veces usted esperó un regalo y no se lo dieron? Triste, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuántas veces usted honestamente no merecía que le regalaran nada por su conducta y usted recibió algún regalo de parte de alguien que usted dice, mira, con lo mal que lo traté y me trajo algo? Todos los niños se merecen siempre los premios que se les dan. ¿Y por qué como padres se los damos? Jesús dio una respuesta. Ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Porque la naturaleza de un padre está en dar y velar y expresar amor. Nosotros lo hemos recibido de parte de Dios también. Un regalo inmerecido. Dice Lucas 18:15. Ok. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara, y al ver esto los discípulos reprendían a quienes los llevaban. ¿Por qué? Porque socialmente eran como un estorbo, estaban estorbando. Yo desde el primer día de la iglesia recuerdo, habían algunos bebés, ya hoy andan por ahí corriendo, y lloraban, y los padres angustiados porque lloran, y allá en la torre cuando nos reuníamos, aquel eco, ¿verdad? Y el llanto se multiplicaba, y por más que le metieran volumen a los parlantes, el llanto se oía más. Y yo siempre repetí una y otra vez, para nosotros oír a los niños ahí riéndose, gritando, o si estuvieran llorando, a mí como pastor no me estorba, y como iglesia no nos debería estorbar, porque el reino de los cielos es de ellos. A Jesús le llevan a los niños, los discípulos están acongojados. Qué pena, maestro, estos chiquitos te están molestando. O sea, ni siquiera los dejaron llegar, los apartaban. No, jale, doña, llévese a su carajillo. Ahí dice, usted no lo lee. No. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Recuerde que en el contexto judío la bendición tenía un componente que era el contacto físico. Nosotros hoy también, para dar y recibir amor, el contacto físico es importante. No todos somos iguales, no a todos les gusta de la misma manera, pero todos necesitamos de vez en cuando un abrazo, unas palmaditas, una muestra de aprecio, un gesto de cariño. Todos lo necesitamos. A algunos nos cuesta tal vez más darlos que a otros. Algunos son más expresivos en esa área, pero todos necesitamos dar y recibir afecto. Y la expresión física es importante. En el contexto judío, era importante la tradición que ellos venían manifestando de bendecir a los hijos. Por ejemplo, cuando Jacob bendice a sus hijos y les pone la mano y declara palabras de bendición. Y traían a Jesús para que bendijera a sus niños. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban.
No, 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 Jesús está enseñándonos a nosotros que va a tener tiempo para andarle poniendo la mano a su carajillo. Y defiere un filón, ¿verdad? Verso 16 dice, pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. O sea, le pegó una regañada a los discípulos, porque la sociedad lo ve así, yo no. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Otra vez, ser como niños. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. El reino de los cielos se recibe y se recibe por gracia. Nadie hizo méritos para recibir perdón y salvación. Dice Efesios, ok, bueno, creo que ahí quedó un poquito cortado la última frase. Efesios 2:7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por su gracia ustedes ¿qué? Han sido salvados. ¿Por qué? Por gracia, inmerecidamente, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, no fue que usted hizo fila aquel día que levantó la mano y fue para que oraran por usted, no. O sea, sino que es el regalo de Dios. ¿Es qué? El regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y para ir finalizando, ser como niños también tiene que ver con exponernos al alimento que transforma y nos hace crecer. ¿Cuán importante es la leche materna en un bebé? Tanto es así que inmediatamente nace el bebé, lo natural es que busque recibir el alimento de su madre. Y lo primero que da la mamá no es leche. ¿Cómo se llama? Calostro. Y es mucho más nutritivo que la misma leche, porque la leche no es lo que necesita el bebé recién nacido en ese momento. Necesita todos los nutrientes que están ahí en el calostro. Viene una etapa en que la leche viene y se transforma, ¿verdad? Y las madres primerizas, posiblemente algunas se angustian, es que no tiene color la leche, y ahí todas las peripecias. ¿Cuántos fueron padres o madres primerizos? ¿Verdad? ¿Se acuerda de esos días? ¡Qué susto! ¿Verdad, mi amor? El alimento que transforma. En 1 de Pedro, capítulo 2, dice así, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. ¿Se acuerda que empezamos leyendo un versículo donde dice, si ustedes no cambian, aquí en Pedro se nos habla de cambiar. Y cambiar es abandonar toda maldad, todo lo que está mal delante de Dios, todo engaño. Delante de Dios nos autoengañamos, toda hipocresía, envidias y toda calumnia. Hay muchas cosas que deben ser transformadas en mi vida y posiblemente usted tenga algunas en la suya. Dice el verso 2, habla de ser transformados y aquí habla de un deseo que debemos tener. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. O sea, nuestro enfoque de búsqueda de la palabra debe ser tal que se parezca al de un bebé recién nacido buscando el alimento de su madre. Es igual, es la figura que nos plantea aquí la palabra de Dios. La segunda parte del verso 2 y el verso 3 dicen, así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Lamentablemente mucha gente solo prueba que Dios es bueno, pero no deja que el Señor les termine de transformar, ni se dan la oportunidad de crecer por la influencia de la palabra en su vida, ni crecer en su vida espiritual, que nos permite vivir cada día aspirando
a que por esa perseverancia encontrarnos un día con el Señor. Porque esto no es solamente de haber probado alguna que otra vez lo bueno que es Dios, porque Dios es bueno. Y si usted lo quiere probar, siempre va a tener oportunidades. Pero el crecer, el ser transformados por la palabra, va más allá de eso. Por eso es que ser como niños implica tomar una ruta que nos lleve hacia la madurez. Gracias a Dios, usted no se quedó siendo el chiquillo aquel, la niñita aquella. Gracias a Dios. Aunque venga gente concha y le digo, ay, y ve su foto, que usted era bonito, y dice, ay, cómo lo ha maltratado la vida, ¿verdad? Ay, se echó a perder con el tiempo. No, no crea eso. Usted no puede quedarse siendo un bebé espiritual. Usted necesita crecer y madurar. Como un niño necesita crecer y madurar. Porque si no hay problemas de crecimiento, y los problemas de crecimiento no permiten una vida plena y buena. Primera de Corintios 3:1 dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales. Le está escribiendo a una iglesia llena de cristianos en Corinto. Dice, yo no pude dirigirme a ustedes como espirituales. Bueno, en términos bíblicos, ¿qué es lo opuesto a ser alguien espiritual? Ser alguien carnal. Y no en los términos en que en México se usa, órale carnal. O sea, no es en ese, ¿verdad? Porque yo sé que aquí tenemos mucha influencia de la televisión mexicana. No. O sea, es un carnal de que se deja llevar por su carne. ¿Y qué es la carne en términos espirituales? Es la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que hay en usted o en mí, o como lo dice la Santa Reina Valera del 60, la concupiscencia. Que hasta suena feo, ¿verdad? Es que usted tiene que dejar que su concupiscencia muera. Que sus propios malos deseos, que yo, los míos, mis pasiones bajas, las que me seducen y me hacen pecar. Dice, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Ser como niños es imitar algunas de las actitudes y la forma de ser de los niños. No es quedarnos como niños espirituales, porque aquí dice que Pablo dice, no les pude hablar como gente espiritual. O sea, ustedes siguen siendo inmaduros aunque tienen toda la vida en la iglesia. No han madurado. O inmaduros. Vean, no hay nada peor. Yo creo que a uno cuando está creciendo, ¿verdad? Y uno ya se cree así, que ya uno es grande, como cuando uno tiene tal vez unos 18, 19, 20 años y está estrenando la cédula y esos primeros aires de libertad en la vida, ¿verdad? Y dicen, es que ya estoy grande. O inmaduro, y uno, ¿cómo inmaduro? Aquí está mi cédula. Vea, que tenga usted cédula y que ya haya tenido 4 o 5, no quiere decir que usted haya madurado. Y espiritualmente, que usted tenga 20 años de ser cristiano, 10, 5, 4, 3, 2, 1, no implica que uno haya madurado. Versos 2 y la primera parte del 3 dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. No todo el cristiano se compromete a estudiar en serio la palabra. Y todo mundo que es inmaduro se contenta con lo que le dan y le entretiene y le gusta. ¿Cierto o no que los chiquillos usted le pone una olla de carne y un granizado con helados como el que se están comiendo? ¿Y qué va a preferir? Ay, ¿en serio? Bueno, yo aquí voy a contar una intimidad familiar nuestra. Cuando nuestra hija mayor, Sharina, me empieza a crecer y ya vamos a introducirle alimento sólido, aunque no era sólido, era todo licuado, todo majado. Entonces hay unos productitos que venden en unos vasitos así de vidrio. Pero en ese entonces, era el siglo pasado, y tenían así la cara de un bebé así, cachetoncito, ¿verdad? De una bebé. Y uno piensa, no, seguro los padres primerizos, y que le compramos de esos productos, para no mencionar marcas que no nos patrocinan. Y digo yo, no, llevemos lo normal. ¿Qué era lo normal?
Los Herbert dulcitos, lo que le gustan a uno. Ay, ya dije la marca. Ay, Dios mío. Es que hay marcas que se posicionan como si fuera el nombre. El colado de manzana, el colado de frutas, de esos pensamos y le compramos. Y donde le damos, arruga la cara. Arruga la cara. Y no hubo forma de que se los comiera. Y habíamos comprado como 10 de feria, ¿verdad? Porque uno cree que viene el apocalipsis zombie, ¿verdad? Y se van a acabar esos productos, ¿verdad? Cuando uno es primero, ya después nada más compraba ahí calculadito uno, ¿verdad? Pero en ese entonces compramos. Y de ahí yo dije, de ahí sí. Aquí alguien va a tener que comérselos y no se van a echar a perder. Y hubo que sacrificarse. Y entonces decimos, ¿y de qué le compramos? Y estaban los otros, que eran los de sopa de pollo. Una vez compramos uno que era como de hígado, de no sé qué, de verdura. Y había que calentarlos y aquello quedaba así oliendo sabrosísimo. Y donde le damos, se saboreaba. Se saboreaba. Nace la segunda hija, 4 años después, Cherrian. ¿De cuáles compramos? De los salados, de los de verdura. Y le damos y arruga la cara. Arruga la cara. Pero ya como uno había madurado, ya eso no nos los comimos, porque eran feos. Y hubo que comprarle de los dulces. El niño escoge lo que le gusta. Usted posiblemente igual, aunque sepa qué tiene que comer para alimentarse bien. Si está en sus posibilidades comprarlo, debería comprarlo, pero no, a ver, uno prefiere el colesterol aquel y la fritura y la fritanga y todo. Y dice Pablo, perdonen, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Espiritualmente uno tiene que buscar el alimento que le haga crecer. Igual que como nutricionalmente, independientemente de la edad, uno debe comer lo que le alimente. Pero uno, lo natural debería ser buscar el alimento que me permita nutrirme, porque si yo me nutro, mi cuerpo podría funcionar mejor que si estoy mal nutrido o desnutrido. Hay cristianos que están malnutridos o están desnutridos espiritualmente. Y dice, y no les di alimento sólido, les di leche porque no podían asimilarlo, ni pueden todavía. Vea la queja de Pablo. Pues aún son, otra vez la misma palabra, inmaduros. Verso 3, la parte B. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Y cuántas veces dejamos que nuestro carácter sea dominado por nuestros impulsos carnales y no por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es un espíritu de amor, de poder y ¿qué? Y dominio propio, que me ayuda a controlar mis emociones. Si tengo ira, sí puedo enojarme, pero no dejo que esa ira me domine. No dejo que esa ira me haga tener pleitos, contiendas, decir cosas de las cuales me voy a arrepentir después, o por mi orgullo de inmaduro no me arrepiento porque yo soy así y ya lo dije y ni modo. Porque el cristiano es distinto. La vida cristiana refleja la obra del Espíritu Santo en el fruto del Espíritu, que es para mí un sinónimo del carácter de Cristo. Y como tal debo comportarme. Hebreos 5:12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de ¿qué? De alimento sólido. El verso 13, el que solo se alimenta de leche es que inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Verso 14, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual.
La palabra nos transforma y nos hace crecer y nos hace madurar. Y Pablo, y con este verso cierro, dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, ¿dejé qué? Dejé atrás las cosas de niño. Seamos como niños, no seamos niños espirituales, no seamos inmaduros como niños, sino imitemos el sentido de lo que Jesús quiso transmitir a sus discípulos cuando les dijo que el reino de los cielos es para los que son como niños. Frágiles, vulnerables, necesitados de enseñanza, necesitados de ayuda y protección de Dios, necesitados de encontrar un ambiente que nos permita crecer, necesitados de otros que me acompañen, que me ayuden, que me apoyen, y yo necesitado de caminar con otros a quienes ayudar y apoyar. Dejemos las cosas de niños espirituales y dejemos que Dios nos permita seguir caminando hacia la madurez. Oramos. Señor, hoy estamos en este lugar reunidos, agradecidos contigo por el regalo de la vida plena y abundante que solo tú das. Señor, gracias porque abriste el camino para tener comunión contigo a través de Jesucristo, tu Hijo, que por su obra nos permite experimentar el perdón y la salvación y tener una esperanza eterna. Por gracia, no por méritos. Por tu bondad y por tu perfecta voluntad, no por nuestras obras, para que ninguno de nosotros tenga nada de qué jactarse. Que podamos ser sensibles a tu voz y buscar en tu palabra el alimento que necesitamos, buscar en tu presencia la dirección para nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos moldee para poder reflejar cada día más a Cristo y que podamos perseverar en nuestro camino hacia la madurez. Ese camino que terminará cuando lleguemos a la meta y nos encontremos contigo. Transfórmanos, Señor. Continúa la obra que has iniciado en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.